decíamos que íbamos a hablar también de como la nueva manera de comunicación, digamos, que se ha implementado para todo y una de las de los aspectos que más se está utilizando la tecnología es la educación, la educación en línea, ¿no? Que se ha convertido prácticamente en casi la única manera de poder enseñar y aprender, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar con una experta al respecto y bueno, a ver cómo se está implementando, cómo podemos aprovecharla más desde nuestro lugar y también cómo, o sea, suponemos que esto ya va a quedarse, ¿no? Una vez que se vuelva a esto que se está llamando nueva realidad o nueva normalidad, seguramente va a seguir ahí. Sí, bueno, vamos a hablar entonces un poco de la enseñanza en línea con Solange Rodríguez Soifer. Ella es docente especialista justamente en educación en línea. Buen día, Solange. Aquí Fanny Morales de Radio Uno te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, bueno. Bueno, acá una hermosa mañana en Formosa y bueno, queríamos hablar un poquito de este tema de la tecnología, la conectividad y la enseñanza, ¿no? Como es algo que prácticamente creemos que una vez que ya se instaló, ¿no? Si bien estaba instalado para ciertas actividades, ahora para la enseñanza como es prácticamente fundamental, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que en realidad de lo que es tecnología vinculada a la educación se habla desde hace años, hace muchísimos años, más que nada vinculada a lo que es la cultura digital, ¿no? A todo lo que refiere a Internet, porque de pronto todo lo que ocurre en una escuela es tecnología, la escuela misma es una tecnología, el pizarrón es tecnología, un libro es tecnología. Pero en lo que refiere a Internet y tecnología O educación digital en línea, digamos, ¿no? o Especificar, educación, claro. exactamente, educación en línea, hace muchísimo tiempo que se viene tratando este tema. No sé, yo pienso, por ejemplo, en los gabinetes de computación, ¿no? De decir, la computación no es algo que ocurre, o el pensamiento computacional, ¿no? No es algo que ocurre fuera de nuestra vida, es algo que nos atraviesa. Mismo digo, yo ahora estoy hablando a través de una mini computadora que es el celular. Claro. Entonces, tener esa concepción de que la tecnología está divorciada de la educación era algo que se necesitaba empezar a reflexionar, ¿no? De cuál es el rol de la tecnología y cómo podemos hacer para poder brindar una mejor educación a través de la tecnología, ¿no? Que de pronto lo que ocurre es esto. Yo estoy conversando contigo, yo estoy en Buenos Aires, tú estás en Formosa, Sí. y ¿qué lo posibilita esto? La tecnología. Entonces también es una forma de poder conocer otras realidades, ¿no? De no solamente pensarlo desde mi propio contexto, sino que también la tecnología lo que posibilita es conocer cómo aprenden otros estudiantes. Entonces, no sé, de pronto un estudiante que vive en la ciudad va al colegio de una determinada manera y un estudiante que proviene de una zona rural va al colegio de otra, pero digamos, hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando también? Es que esas realidades se están vinculando a través de la tecnología. Ujú. Y está, Pero, sí. sí, No, iba a decir que el tema de la enseñanza en línea, si bien era una herramienta como auxiliar, digamos, ¿no? Porque vos podías, sobre todo los chicos, como vos decías, diferenciando, ¿no? Los más citadinos de las zonas rurales, por ahí tenían, bueno, acceso al WhatsApp del profesor, y decían, profe, tal cosa, ¿no? Así tenían esa posibilidad. Pero ahora la enseñanza en línea es la manera de enseñar, digamos, ¿no? No es solamente un auxiliar, sino que directamente se convirtió en lo indispensable. totalmente. Y eso implicó también en esto que vos decís del WhatsApp, ¿no? En realidad, la mayor parte de los docentes ya estaban en Internet, digamos, alguno tenía WhatsApp o tenía Facebook, es decir, que la tecnología no es algo nuevo, lo que pasó es que se resignificó. Entonces nosotros ahora, como docentes, estamos pensando la tecnología como el medio, como vos decías, ¿no? Indispensable como para hacer llegarle o mantener un proceso de educación y de aprendizaje.
Yo, por ejemplo, doy clases en una universidad pública. En la universidad no tenemos recursos como para, no sé, digamos, resolverlo de una manera completamente centralizada. Entonces, de pronto, me pasó a mí lo que le pasó a muchísimos docentes, que te encontrás con que tenés que salir de alguna manera a ver cómo resolves esto, porque en definitiva, la prioridad son los chicos, son los estudiantes. Entonces nosotros, digo mi caso por decir algunos, los docentes se han convertido como en los grandes héroes de toda esta situación porque han tenido que repensar sus clases a través de la educación en línea. Eso también implicó desde lo positivo, ¿no? Salirnos de la zona de confort. De alguna manera hay, digamos, clases que se han dictado de una misma manera durante, no sé, 30 años. Y esto de esta virtualidad a la que estamos, digamos, de alguna manera confinados, si se quiere, ha planteado nuevos desafíos en los procesos de enseñanza. Es decir, bueno, yo soy un docente que doy la clase así. ¿De qué manera yo podría, a través de la educación en línea, establecer un proceso de aprendizaje donde se cumplan los objetivos pedagógicos que yo estoy buscando? Claro. Y ahí me parece interesante que nosotros, en nuestro curso hicimos una encuesta para ver cómo, digamos, si estaba resultando efectivo o no el acompañamiento. Y en este caso, obviamente cada caso es diferente, ¿no? Pero en este caso los chicos lo que manifestaban era que al revés, no querían volver a la modalidad presencial porque, por ejemplo, tenían tiempo de profundizar, cosa de que... Y es más atractivo, digamos. Yo pienso, por ejemplo, en materias como teníamos antes, geografía, ¿no? Está bien, teníamos las fotos, los manuales, todo, pero ahora, bueno, vos vas, googleás el lugar, digamos, tenés... el Google Maps, tenés un montón de cosas que te hacen más atractivas ciertas materias también, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Lo que acabas de decir es impresionante, porque es así, es exactamente. Geografía es, digamos, o al menos en mi caso, fue una de las materias que más padecí. Y de grande te das cuenta de la importancia, porque vos si querés, por ejemplo, entender las noticias, si querés viajar, te atraviesa todo la geografía. Y mirá qué lindo esto de lo que vos decís, de por ejemplo, hoy con la virtualidad, digo, bueno, voy a conocer cómo era la antigua Roma, ¿no? Entonces me traslado con el Google Maps a Roma y veo cómo está hoy Roma y lo veo en vivo, lo veo, es impresionante, es decir, que hay, me parece interesante lo que vos remarcas, hay oportunidades de enseñanza que se están desplegando que antes ni se tenían en cuenta porque se desconocían. ¿Y qué pasó con esto de la cuarentena y el aislamiento? Que fuimos los profes, los maestros, fuimos arrancados de nuestra zona de confort y tuvimos que ir en busca de esas herramientas, que ya estaban ahí. No es que nosotros, el trabajo que hubo inicial fue solamente, por decirlo así, de desarrollo y adaptación de contenidos. También fue de la búsqueda de estas herramientas que mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje, que los hacen mucho más ricos, más entretenidos. Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo, entonces, y de hecho nos emociona aprender, cuando de pronto, no sé, voy a dar el ejemplo típico, pero vemos un documental en Netflix que está súper bien hecho, y aprendemos algo nuevo. ¿Pero por qué? Porque está planteado de la forma en que en realidad nosotros naturalmente somos, que nosotros cuando un chico empieza a crecer, ¿qué es lo que más repite todo el tiempo? La pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Y bueno, porque tienen mucha curiosidad, porque ellos quieren descubrir y aprender el mundo que los rodea. Y eso, lo que va pasando a medida que vamos, digamos, por decirlo así, insertándonos en el sistema, es que vamos perdiendo esa capacidad de asombro y de curiosidad. Y esto, de nuevo, yo creo que nos posiciona en esta mirada de niño, ¿no? De empezar a ver... lo que desconocemos, claro, sorprendernos nuevamente, como decís vos. Solange, también está el tema de la interacción, que hay quizás más, si bien cuesta, ¿no? Pero interactuar y que el docente y los mismos padres o los tutores, digamos, también aprendamos cosas nuevas, porque, no sé, por ejemplo, por decirte lo más básico, en una clase de Zoom o con varios chicos,
el profesor a veces no sabía que uno de los chicos podía mutearlo, por ejemplo, por decir así, ¿no? O podía tomar el control o hacer un efecto o poner la cámara de tal manera o cosas así, ¿no? Y eso los chicos, muchos de los chicos, los nacidos tecnológicos, la tienen muy clara, ¿no es cierto? Entonces, como que a mí me parece que también hay esa retroalimentación que a veces en algunos lugares se había perdido, ¿no? Digamos que la acción de los chicos durante las clases, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Es decir, ahí, mirá qué interesante esto que vos remarcás. De alguna manera estamos aprendiendo a la vez, ¿no? Entonces, ya no está esta asimetría absoluta entre el docente, fuente del saber, y el estudiante, un saco vacío a llenar, sino que hay una riqueza que se da también en eso. Y vos sabés que, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó fue que tuvimos que desarrollar un manual de convivencia digital. Por eso que vos decías, ¿no? De, bueno, ¿cómo ingresamos al curso, ¿no? ¿Cuáles son las normas de respeto al otro? Y digo, parece como algo rarísimo, pero en realidad es lo mismo que la convivencia presencial, ¿no? De tratar de respetar el espacio de encuentro donde estamos. Y hay otras cosas que, mira, trajo, en el caso de la posibilidad, ¿no?, de que se puedan hacer las clases vía Zoom, no todos tienen esa posibilidad, pero en el caso de las clases vía Zoom, una de las cosas que trajo fue que también los alumnos más tímidos, más retraídos, siempre estaban de alguna manera supeditados al más verborrágico de la clase, ¿no? Al que participa, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Pregunta. Pero ellos siempre como que quedaban, viste, en el fondo del aula ahí calladitos. Y con el Zoom lo que pasa es que al haber un chat, nosotros lo que notamos Estamos todos en el mismo plano. Exacto. Entonces, los estudiantes más tímidos, que quizás no se animan a expresarse de manera oral, ¿no?, con la voz, Sí. sí se animan a hacerlo vía chat. Y como están todas las figuritas de las caras de los chicos, están todos al frente. O sea, es de alguna manera como que si en el aula hubiera solo una primera fila. Y eso me parece impresionante, porque ahora lo que pasó fue que las voces de esos chicos que quizás no se oían tanto, empezaron a animarse a participar y al final de la mitad de la cosa en adelante a hablar. Digo, eso me parece como muy interesante porque a veces también lo que pasa, son dos procesos diferentes, ¿no?, los que se dan en el aula presencial al aula virtual. Pero me parece que lo interesante es que estas clases sincrónicas, vía Zoom o vía Skype, lo que nos trajeron también es otra manera de participación y poner al alumno completamente al frente, ¿no? Que él sea el protagonista. Y que justamente el proceso de inteligencia colaborativa que se da en la clase no se dé solamente entre algunos, sino que se dé entre todo el aula. Eso me parece increíble. Sí, y es un tema tan amplio como la educación misma, la clase misma presencial, porque también otra cosa que se logró, que yo veo, es que los padres estén más presentes. Tienen que saber que tienen que tener en línea, o quizás incluso acá, sobre todo en muchos lugares, estudian con los celulares de los padres. Entonces está al tanto de lo que está pasando en el aula de su hijo, por ejemplo, cosa que a veces antes era más difícil, ¿no?, por la vertiginosidad de nuestra vida, que, bueno, se limitaban quizás a llevarlo al chico a la escuela y no tanto participar de la reunión de padres o cosas así. Hoy están prácticamente aprendiendo nuevamente con el niño. Totalmente, porque esto también es algo maravilloso que está pasando, ¿no? Que, dentro de nuevamente, lo difícil que resulta de pronto hacer, los papás, no todos tienen la misma posibilidad, muchos, por más de que sigan en la virtualidad, siguen trabajando, en horarios que son extensos, pero esto del involucramiento de la familia, también lo que abrió fueron espacios compartidos con la familia, que antes quizás no estaban tanto. Entonces, de pronto, los papás, al verse de alguna manera, si se quiere, obligados frente a esta situación a hacer un acompañamiento a los chicos, generó espacios también de compartir, ¿no? Porque, nuevamente, aprender es algo que es maravilloso, que es algo que es ontológico de los seres humanos. Entonces, me parece que ahí lo que trajo es eso por un lado. Y por el otro lado, la otra cosa que me parece muy importante destacar es que también trajo una revalorización del docente y de la escuela.
porque había antes como esta, si se quiere, desconfianza, ¿no? Pero ¿qué es lo que están haciendo en la escuela? ¿Pero qué le enseña? Y esta cosa de una mezcla de desconocimiento y a la vez como, de alguna manera, quizás desvalorar el rol del docente. Entonces, hoy por hoy, con esto que ha pasado, creo que nadie puede discutir cuál es la importancia del rol docente, cuál es la importancia de la escuela, porque la escuela no es solamente, un depósito, por decirlo así, de chicos, es un lugar donde hay personas que se convierten en personas que están forjando a nuevas generaciones. Entonces, no es solamente que el docente enseña una materia, sino que también lo que el docente hace, de alguna manera, es inspirar y hacer crecer a las personas. Eso me parece como interesante, de que también un poco los padres empezaron también a ver a los docentes de otra manera, ¿no? No solamente Sí, totalmente. como, bueno, el que reclama una paritaria, sino entender que su rol es clave y me parece que eso también es algo muy positivo que estamos rescatando de todo este proceso, que bueno, obviamente es muy difícil, ¿no? Para todos. Hay un montón de temas más así alrededor, ¿no? Que sea, por ejemplo, qué podemos promover en los chicos, hábitos nuevos, el tema también de los docentes que vos decías que se convirtió en una profesión full life directamente, porque mandábamos las consultas, los horarios que teníamos desde las 11 de la noche y profe, esto no sé cómo explicarle, ¿no? Entonces eso también nos fuimos adaptando. Solange, nos gustaría poder volver a hablar más adelante y bueno, ampliar este aspecto, digamos, ¿sí? Y inclusive si podemos quizás desde acá, desde la radio, con ustedes, con los docentes especializados ahora en educación en línea, dar pautas, ¿no? Dar herramientas también que quizás se nos están escapando en casa, si puede ser. Totalmente, mira, te voy a decir una cosita, viste que vos habías mencionado Google Maps, sí. Hay un montón de herramientas, ¿no? Y cada una también nos ayuda en determinados procesos. Por ejemplo, no sé, la clase sincrónica nos sirve Zoom. No sé, para esto, ¿no?, que vos decías, viajar a otro país y descubrirlo, nos sirve Google Maps. Sí. Yo formo parte de un proyecto que es gratuito, que se llama Aprender en Casa, y ahí es otra herramienta que es súper interesante, que le recomiendo, es para docentes, para papás y para estudiantes, donde ahí encuentran 30.000 contenidos de todas las materias, de matemática, lenguas, sociales, naturales. Después tenés de lo que se te ocurra, si ya es un poco más avanzado, filosofía, psicología, formación docente, hay de todo ahí. Y nosotros este proyecto justamente lo lanzamos para poder dar de nuestro lado, alguna ayuda en este proceso de aislamiento, y para que fueran contenidos con una capa pedagógica, que no sea solamente, no es lo mismo que Wikipedia, que es información sin procesar. Acá está hecha por docentes, y esos contenidos están de libre acceso, o sea que uno se registra y puede acceder a toda una biblioteca enorme. Así que bueno, te dejo eso como tip, por si sirve a la comuidad, que es la URL es www.aprenderencasa.com.ar. Perdón, de nuevo, www.aprenderencasa.com.ar. Dale. Y eso se puede hacer, no hace falta descargarse nada, ¿viste? Accedes desde una compu, de celu, y me parece que entre las herramientas que se pueden mencionar está esta, que me parece que puede ayudar muchísimo, sobre todo los docentes, cuando tenemos esto que hablábamos, ¿no? Es buscar contenido y saber en qué confiar, digamos, porque vos buscas lo que fuera, poner San Martín, por ejemplo, San Martín, y te aparece Wikipedia, y Wikipedia, te puede dar alguna información, pero es un lugar que podemos acceder cualquiera y poner directamente, dictarlo o modificarlo. No, y aparte no hay una transposición didáctica. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos esa fecha patria de San Martín, no es lo mismo que lo que vos le podés enseñar a un chico de primer grado a cómo podés encarar ese tema a un chico de secundario de tercer año. Entonces, un poco la capa pedagógica que tiene este contenido está pensada también por el nivel educativo. Claro. Así que me parece que es una herramienta muy potente que los puede ayudar también a los papás, porque también tenés un tablero de seguimiento. O sea, está muy buena, la recomiendo mucho. Buenísimo. Bueno, Solange,
vamos a volver a hablar seguramente, sí, Bueno, así muchísimas que gracias. La verdad que, digo, gracias por el espacio. Me parece que es importante en estos momentos que nuevamente, nadie es dueño de la verdad, sino que son importantes estos espacios para reflexionar y también aprender entre todos, ¿no? claro que esto también parte del aprendizaje, ¿no? Uno va tomando lo que le sirve y va adaptando lo que va aprendiendo a su realidad también, ¿no? Así que, o sea, claro, Totalmente. no es absoluto lo que estamos diciendo, sino justamente es nuestra colaboración para, bueno, convivir con esta nueva realidad, que no sé hasta cuándo va a ser nueva realidad, ¿no? Pero bueno, así que te comprometemos, Solange, entonces, y la próxima también, así nos dejas más tips, más herramientas para ir aprovechando mucho mejor la tecnología y, bueno, adaptarnos a este nuevo sistema de enseñanza en línea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.